Buenas noches, viajeros nocturnos. Bienvenidos una vez más a Somnialis, ese refugio donde la historia antigua se despliega en la quietud de la noche. Mientras las estrellas trazan su camino eterno sobre nuestras cabezas, nos reunimos aquí, en este espacio donde el pasado cobra vida con cada palabra susurrada en la oscuridad. Antes de comenzar nuestro viaje de esta noche, cuéntanos desde qué parte del mundo nos acompañas. ¿Nos escuchas desde las costas del Mediterráneo, donde estas historias nacieron? ¿O quizás desde las Américas, Asia o África? Deja un comentario y forma parte de esta comunidad global que se reúne cada noche para explorar los misterios del pasado. Esta noche, queridos oyentes, vamos a sumergirnos en uno de los fenómenos más fascinantes y aterradores de la historia humana. Vamos a explorar esos tiempos antiguos cuando los dioses no eran simplemente entidades abstractas de adoración, sino presencias vivas, palpables, omnipresentes y sobre todo, castigadoras. Hablaremos de aquellas épocas donde la fe y el miedo caminaban juntos, de la mano, por las calles de las ciudades antiguas, donde cada trueno podía ser la ira de Zeus, cada tormenta la furia de Poseidón, cada plaga el castigo de dioses ofendidos. Imaginen por un momento el año 700 a.C., es una tarde en Babilonia. El sol del desierto comienza a descender sobre los zigurats, esas torres escalonadas que parecen tocar el cielo. Un hombre, un comerciante llamado Nabu-Shumlishir, camina apresuradamente por las calles polvorientas. Lleva 3 días sin dormir. Sus ojos están hundidos, marcados por el terror. Ha cometido un error imperdonable. En un momento de distracción, blasfemó contra Marduk, el gran dios de Babilonia. Pronunció el nombre sagrado en vano mientras discutía por el precio del grano en el mercado. Ahora está convencido de que los dioses lo observan, esperando el momento preciso para castigarlo. Cada sombra es una amenaza. Cada sonido inesperado, un presagio. Ha consultado a 5 sacerdotes diferentes, ha ofrecido sacrificios, ha recitado oraciones, pero el miedo no lo abandona, porque en su mundo, en el mundo antiguo, los dioses no perdonan, los dioses castigan. Y ese castigo podía llegar en cualquier momento, de cualquier forma, transformando su vida en un infierno terrenal. Esta noche, exploraremos este universo de fe y terror que definió la existencia de millones de personas durante milenios. Para comprender cómo surgió este sistema de creencias, donde los dioses castigaban sistemáticamente a los mortales, debemos retroceder hasta los albores mismos de la civilización humana. Debemos viajar a un tiempo cuando nuestros antepasados comenzaron a hacer la pregunta más fundamental de todas: ¿por qué suceden las cosas malas? Estamos en Mesopotamia, alrededor del año 3500 a.C. Las primeras ciudades-estado están emergiendo de las llanuras entre el Tigris y el Éufrates. Sumeria está naciendo. Estos primeros urbanitas enfrentaban un mundo que no podían controlar ni comprender. El río que les daba vida podía, sin previo aviso, desbordarse y destruir sus cosechas. Las tormentas llegaban con furia destructora. Las enfermedades diezmaban poblaciones enteras. Los niños morían sin razón aparente. Los cultivos se marchitaban bajo un sol implacable. ¿Cómo explicar este caos aparente? La respuesta que desarrollaron nuestros antepasados fue tan brillante como aterradora. Todo tenía una causa divina. Nada sucedía por azar. Cada evento, desde la más grande inundación hasta la más pequeña dolencia, era el resultado directo de la voluntad de los dioses. Y si algo malo sucedía, solo podía significar una cosa: los dioses estaban enojados. Las tablillas cuneiformes más antiguas que hemos descubierto, esas marcas en forma de cuña presionadas en arcilla húmeda hace más de 4500 años, ya contienen listas detalladas de ofensas que podían provocar la ira divina.
Los escribas sumerios registraban meticulosamente cada transgresión posible. Faltar al respeto a un sacerdote, olvidar un ritual, consumir alimentos prohibidos, tener pensamientos impuros, trabajar en días sagrados. La lista era interminable y el mensaje era claro. Los humanos caminaban constantemente sobre un campo minado espiritual. Uno de los textos más reveladores de este periodo es una tablilla encontrada en las ruinas de Nippur, la ciudad sagrada de Sumeria. Fue excavada en el año 1893 por una expedición arqueológica de la Universidad de Pensilvania. En este documento, un penitente anónimo suplica a Enlil, el dios del viento y señor del destino. El texto es devastador en su desesperación. El hombre describe cómo su vida se ha desmoronado. Su esposa ha muerto en el parto, sus hijos han enfermado, sus campos están estériles, sus animales están muriendo. Repasa obsesivamente su vida, buscando el pecado que ha cometido. ¿Fue cuando cruzó un umbral sagrado con el pie izquierdo? ¿Cuando su sombra tocó una estatua divina? ¿Cuando soñó con una diosa sin estar purificado? Esta tablilla nos muestra algo fundamental. Para el hombre antiguo, el sufrimiento no era arbitrario, era siempre merecido. Y si no podías recordar tu pecado, era porque eras tan pecador que ni siquiera eras consciente de tus transgresiones. Era un sistema perfecto de culpabilidad inescapable. Pero, ¿por qué los dioses eran tan punitivos? Las mitologías antiguas nos dan una respuesta consistente. Porque los humanos habían sido creados para servir a los dioses. En el poema épico babilónico, Atrahasis, escrito alrededor del año 1800 a.C., se narra la creación de la humanidad. Los dioses menores estaban cansados de trabajar, de cavar canales y cultivar alimentos. Se rebelaron. Los grandes dioses, liderados por Enlil y Enki, decidieron crear una solución. Seres inferiores que harían el trabajo por ellos. Mezclaron arcilla con la sangre de un dios rebelde sacrificado, y así nacieron los primeros humanos. Este origen nos define. No fuimos creados por amor. Fuimos creados como herramientas, como sirvientes. Y un sirviente que no cumple su función, que olvida su lugar, que ofende a su amo, merece castigo. Esta lógica impregnó todas las civilizaciones antiguas. En Egipto, los humanos eran el ganado de Ra, el rebaño del dios Sol. En Grecia, los mortales existían para el entretenimiento y servicio de los olímpicos. En las culturas nórdicas, los humanos eran piezas en el gran tablero de los juegos divinos. Las excavaciones arqueológicas en Tel Asmar, en el actual Irak, descubiertas entre 1930 y 1936, revelaron docenas de estatuillas votivas de hace casi 5.000 años. Son pequeñas figuras con ojos enormemente exagerados, manos clásped en oración perpetua. Los arqueólogos creen que estas estatuas eran dejadas en los templos para orar en representación de sus dueños cuando estos no podían estar presentes. ¿Por qué? Porque cesar la adoración, incluso por un momento, podía ser interpretado como una ofensa. Los dioses demandaban atención constante, adoración incesante, la vigilancia divina nunca dormía. En la ciudad de Ur, donde el gran arqueólogo Leonard Woolley excavó en los años 20 del siglo pasado, se encontró el llamado Cementerio Real. Allí, en tumbas que databan de alrededor del año 2600 a.C., se halló evidencia de sacrificios humanos masivos. Cuando un rey o reina moría, decenas de sirvientes eran sacrificados para acompañarlos al más allá, pero no mostraban signos de violencia. Habían tomado veneno voluntariamente, se habían acostado en filas ordenadas, vestidos con sus mejores ropas y joyas. ¿Por qué lo hicieron? Porque negarse habría sido ofender a los dioses. El castigo por tal ofensa no sería solo para ellos, sino para sus familias, sus clanes, quizás toda la ciudad. El miedo al castigo divino era tan profundo que la muerte era preferible.
Este sistema de miedo y obediencia se codificó en las primeras leyes escritas. El Código de Ur-Nammu, de alrededor del año 2100 a.C., y más tarde el famoso Código de Hammurabi, del año 1754 a.C., no eran simplemente colecciones de leyes humanas. Hammurabi proclamaba que su código había sido entregado por el dios Shamash, el dios del sol y la justicia. En la parte superior de la estela de diorita negra donde está inscrito el código, podemos ver a Hammurabi recibiendo las leyes directamente de Shamash. El mensaje es claro: romper la ley humana es romper la ley divina. Cada crimen es un pecado. Cada castigo legal es también un castigo divino. Pero los castigos divinos iban mucho más allá de lo que cualquier ley humana podía infligir. Los textos cuneiformes describen los castigos que los dioses reservaban para diferentes transgresiones. Nergal, dios de la peste y la guerra, podía enviar enfermedades devastadoras que convertían la carne en llagas supurantes. Ishtar, cuando se enfurecía, podía volver loco a un hombre, hacerle perder su virilidad, transformarlo en un objeto de burla. Enlil podía enviar tormentas que destruían ciudades enteras. Y lo más aterrador, los dioses podían castigar no solo al transgresor, sino a toda su familia, su ciudad, incluso a generaciones futuras. Este concepto del castigo generacional se convirtió en una de las ideas más paralizantes de la antigüedad. En un texto llamado Consejo de un pesimista, un escriba babilónico reflexiona amargamente sobre cómo ha vivido una vida piadosa, ha seguido todas las reglas, ha ofrecido todos los sacrificios correctos y sin embargo sufre. Su conclusión: debe estar pagando por los pecados de su padre, o su abuelo, o algún ancestro que ni siquiera conoció. No hay escape. Nacemos en deuda con los dioses, y esa deuda puede ser cobrada en cualquier momento. Las excavaciones en Mari, una ciudad en el río Éufrates, descubiertas en los años 30 del siglo pasado, revelaron archivos completos de correspondencia real del siglo XVIII a.C. Entre estas cartas hay numerosas consultas a oráculos y adivinos. Los reyes no tomaban ninguna decisión importante, no emprendían ninguna guerra, no firmaban ningún tratado sin primero consultar a los dioses. ¿Por qué? Porque tomar la decisión equivocada podía interpretarse como un acto de hubris, de orgullo excesivo, y los dioses castigaban el orgullo más severamente que cualquier otro pecado. Esta estructura de miedo no era accidental. Era mantenida y reforzada por una clase sacerdotal que había convertido el acceso a los dioses en su monopolio exclusivo. Los templos mesopotámicos no eran lugares donde la gente común entraba libremente. Eran fortalezas sagradas, inaccesibles, donde los sacerdotes realizaban rituales secretos en nombre de la población. El ciudadano común solo podía esperar afuera, ofrecer sus sacrificios en patios externos y rezar para que los sacerdotes intercedieran efectivamente ante divinidades que nunca vería directamente. Y estos sacerdotes tenían un arma poderosa: la interpretación. Cualquier evento podía ser interpretado como un castigo divino, una cosecha pobre, una enfermedad, un accidente, un sueño perturbador. Los sacerdotes poseían el conocimiento para leer estos signos, para determinar que Dios estaba ofendido y qué se requería para apaciguarlo. Este sistema les otorgaba un poder inmenso sobre la vida y la muerte, sobre la paz mental de poblaciones enteras. Los textos de presagios mesopotámicos son asombrosos en su alcance. Colecciones como la serie Enuma Anu Enlil contenían más de 7,000 presagios diferentes basados en fenómenos celestes. Si la luna se veía roja en determinada fase, significaba la ira de Sin, el dios lunar. Si aparecía un halo alrededor del sol, presagiaba la muerte del rey.
Si Venus era visible al amanecer en cierta época del año, la diosa Ishtar estaba complacida, pero si aparecía en otro momento estaba furiosa. Los astrónomos sacerdotes registraban obsesivamente cada movimiento de los cuerpos celestes, cada anomalía, cada desviación del patrón esperado, porque cualquiera de estos eventos podía ser un mensaje divino o una advertencia de castigo inminente. En este mundo no existía el concepto de accidente o mala suerte. Todo era intencional, todo tenía significado y casi todo era aterrador. Así nació el sistema que dominaría la psique humana durante milenios, un universo donde seres sobrepoderosos nos observaban constantemente, juzgaban cada acción, cada pensamiento, cada emoción, y estaban siempre listos para castigarnos con una ferocidad que desafiaba toda comprensión humana. Si viajamos ahora a través del mundo antiguo, descubrimos que esta dinámica de dioses castigadores no era exclusiva de Mesopotamia. Por el contrario, encontramos que prácticamente todas las civilizaciones antiguas desarrollaron sus propias deidades punitivas, cada una con sus métodos particulares de castigo, sus preferencias específicas de transgresión y sus formas únicas de infundir terror en los corazones mortales. Crucemos el desierto hacia el oeste, hacia Egipto, tierra de faraones y pirámides. Aquí, bajo el sol abrasador del valle del Nilo, los antiguos egipcios desarrollaron una de las teologías más complejas del mundo antiguo. Pero bajo toda la magnificencia de sus templos, bajo toda la pompa de sus rituales, latía el mismo miedo primordial. Los egipcios creían en Maat, el principio cósmico de verdad, justicia, orden y equilibrio. Maat no era solo una diosa, era la estructura misma del universo. Vivir de acuerdo con Maat significaba mantener el orden cósmico. Violar Maat significaba invitar al caos, y el caos traía castigo no solo del cielo, sino del tejido mismo de la realidad. En el Libro de los Muertos, ese compendio de textos funerarios que guiaba a las almas a través del más allá, encontramos el famoso Juicio de Osiris. El difunto debía recitar la confesión negativa, una lista de 42 pecados que juraba no haber cometido. No he matado, no he robado, no he blasfemado contra los dioses, no he causado hambre, no he causado lágrimas. Mientras tanto, su corazón era pesado en una balanza contra la pluma de Maat. Si el corazón era más pesado por los pecados, un monstruo llamado Amit, la devoradora de muertos, parte cocodrilo, parte león, parte hipopótamo, lo devoraba instantáneamente. La aniquilación total. No un infierno eterno, sino algo peor, el completo cese de la existencia. Pero el castigo egipcio no esperaba a la muerte. Los dioses podían castigar en vida con terrible eficiencia. Sekhmet, la diosa con cabeza de león, era conocida como la que masacra. Cuando Ra, el dios Sol, se enfureció con la humanidad por su desobediencia, envió a Sekhmet para que los castigara. Ella descendió sobre la tierra en un frenesí de violencia, destrozando humanos con tal ferocidad que el Nilo se volvió rojo con su sangre. Solo cuando Ra, arrepentido, la emborrachó con cerveza teñida de rojo para que la confundiera con sangre, Sekhmet se detuvo. Pero los sacerdotes recordaban a la población este episodio constantemente. Sekhmet seguía allí, apenas contenida, siempre lista para ser desatada de nuevo. Los egipcios también temían a los 7 demonios de Sekhmet, 7 espíritus malignos que podían ser enviados para castigar a los transgresores. Traían enfermedades, especialmente plagas y fiebres. Los papiros médicos egipcios, como el papiro Evers, descubierto en el año 1874 y que data de alrededor del año 1550 a.C., mezclan remedios físicos con conjuros contra estos demonios. La enfermedad no era solo un problema médico,
Era un castigo espiritual que requería apaciguamiento divino tanto como tratamiento físico. Pero quizás ninguna cultura desarrolló un panteón tan abiertamente caprichoso y castigador como los antiguos griegos. Ah, los dioses del Olimpo. En nuestra imaginación moderna, alimentada por películas y cultura popular, los vemos casi como superhéroes benévolos. La realidad histórica era muy diferente. Los griegos imaginaban a sus dioses como esencialmente humanos en carácter, pero infinitamente más poderosos. Y eso los hacía terriblemente peligrosos, porque compartían todas nuestras emociones: celos, lujuria, orgullo, venganza, pero con el poder de devastar vidas enteras en sus rabietas. Zeus, el rey de los dioses, castigaba con rayos letales a quienes lo ofendían. Prometeo, el titán que robó el fuego para dárselo a los humanos, fue encadenado a una roca donde un águila devoraba su hígado cada día durante 30 años hasta que finalmente fue liberado. Tántalo, por servir a su propio hijo como comida a los dioses para probar su omnisciencia, fue condenado a sufrir sed y hambre eternas en el Tártaro, con agua y fruta siempre justo fuera de su alcance. Sísifo, por engañar a la muerte misma, fue condenado a rodar eternamente una roca enorme hasta la cima de una montaña, solo para que rodara hacia abajo cada vez que llegaba arriba, repitiéndose el proceso por toda la eternidad. Pero estos eran castigos para transgresiones extraordinarias. Lo que realmente aterraba a los griegos comunes eran los castigos que los dioses infligían por ofensas menores o incluso por simple capricho. Aracne era una tejedora mortal que se jactó de ser más habilidosa que Atenea. La diosa aceptó el desafío en un concurso de tejido. Cuando el tapiz de Aracne resultó ser genuinamente superior, mostrando las indiscreciones amorosas de los dioses con detalle humorístico, Atenea, enfurecida, destruyó el trabajo y golpeó a Aracne. La muchacha, desesperada, intentó ahorcarse. Atenea la salvó, pero solo para transformarla en una araña, condenada a tejer por toda la eternidad. El mensaje: nunca desafíes a un dios, incluso si tienes razón. Níobe se jactó de ser más bendecida que Leto porque tenía 14 hijos mientras Leto solo había tenido 2. Esos 2 hijos eran Apolo y Artemisa. Ofendidos en nombre de su madre, los gemelos divinos descendieron y masacraron a todos los hijos de Níobe con flechas. Níobe quedó petrificada de dolor, literalmente convertida en piedra, llorando lágrimas eternamente. Acteón, el cazador, cometió el error de ver a Artemisa bañándose desnuda en un arroyo, completamente por accidente. Artemisa lo transformó en un ciervo, y sus propios perros de caza lo despedazaron sin reconocerlo. No hubo intención maliciosa por parte de Acteón, no hubo pecado consciente, solo el terrible error de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Las tragedias griegas, esas obras maestras de Esquilo, Sófocles y Eurípides que aún se representan hoy, estaban obsesionadas con este tema. En las Bacantes de Eurípides, escrita alrededor del año 406 a.C., vemos a Dionisio, dios del vino y el éxtasis, vengándose de Penteo, rey de Tebas, por negarse a adorarlo apropiadamente. Dionisio vuelve locas a las mujeres de la ciudad, incluyendo a la madre de Penteo, Agave. En su locura báquica, despedazan a Penteo con sus propias manos. Agave lleva la cabeza de su hijo de vuelta a la ciudad, creyendo que ha cazado un león, solo para recuperar la cordura y darse cuenta de la horrible verdad de lo que ha hecho. Los griegos desarrollaron toda una ciencia de la adivinación precisamente para intentar predecir y evitar el castigo divino. El oráculo de Delfos, donde la sacerdotisa Pitia entraba en trance y pronunciaba profecías de Apolo, era el centro espiritual de Grecia durante siglos. Reyes y ciudadanos comunes por igual viajaban desde lugares remotos para consultar el oráculo antes de tomar decisiones importantes.
Las excavaciones arqueológicas en Delfos, realizadas extensivamente por la Escuela Francesa de Atenas desde finales del siglo XIX, han revelado miles de ofrendas votivas, estatuas, trípodes, calderos, ollas, todo dejado por suplicantes desesperados por ganar el favor de Apolo. Pero los oráculos no siempre proporcionaban protección. De hecho, a menudo los mensajes divinos eran deliberadamente ambiguos, lo que llevaba a los mortales directamente hacia su destino. Edipo recibió una profecía de que mataría a su padre y se casaría con su madre. Cada acción que tomó para evitar este destino, cada decisión racional, lo llevó inexorablemente a cumplirlo exactamente. Los dioses no solo castigaban, se divertían con la ironía de hacernos cómplices involuntarios de nuestro propio castigo. Crucemos ahora hacia el norte, hacia los bosques niebla de Escandinavia, el hogar de los vikingos y sus dioses nórdicos. Aquí encontramos un panteón igualmente implacable, pero con un carácter distintivamente diferente. Los dioses nórdicos, los Aesir y los Vanir, no eran eternos e inmortales como los olímpicos griegos. Ellos también enfrentaban un destino final en el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. Esto los hacía, de cierta manera, más comprensibles para los humanos, pero no menos peligrosos. Odín, el padre de todos, era un dios de sabiduría, pero también de guerra y muerte. Los vikingos creían que Odín reclamaba la mitad de todos los guerreros caídos en batalla para su salón, Valhalla, donde se preparaban para la batalla final del Ragnarok. Pero Odín era caprichoso en sus elecciones. Un guerrero podía luchar valientemente durante toda su vida, solo para que Odín decidiera que no era suficientemente digno. Y aquellos que morían de enfermedades o vejez, las llamadas muertes de paja, eran enviados al reino nebuloso y sombrío de Hel, la diosa del inframundo. Thor, el dios del trueno con su martillo Mjolnir, protegía a Midgard, el mundo de los humanos, de los gigantes y otras amenazas, pero también podía ser provocado fácilmente. Las sagas nórdicas, compiladas en Islandia durante el siglo XIII, pero basadas en tradiciones orales mucho más antiguas, contienen numerosas historias de Thor castigando a humanos que lo habían ofendido. En una saga, un granjero que había blasfemado contra Thor durante una tormenta amaneció para encontrar todos sus cultivos destruidos por rayos, su granero incendiado y su ganado muerto. La comunidad lo expulsó, temerosa de que la ira de Thor se extendiera a todos. Las sagas también hablan de Seidr, una forma de magia considerada deshonrosa para los hombres pero practicada por mujeres llamadas volvas. Estas practicantes podían invocar maldiciones en nombre de los dioses. La Nith, una forma particularmente vil de maldición, podía destruir la reputación de un hombre, arruinar su familia, provocar su ostracismo completo de la sociedad, y una vez pronunciada por alguien con verdadero poder, se creía que los dioses mismos la harían cumplir. Los hallazgos arqueológicos en lugares como Gamla Uppsala en Suecia, excavados extensivamente desde el siglo XIX, sugieren que los antiguos escandinavos practicaban sacrificios humanos en ocasiones especiales para apaciguar a los dioses. Adam de Bremen, un cronista cristiano del siglo XI, describe un festival celebrado cada 9 años en Uppsala, donde se sacrificaban 9 machos de cada especie viviente, incluidos humanos, colgándolos de árboles en un bosque sagrado. Aunque los académicos debaten la precisión de esta descripción, es indudable que el sacrificio, humano y animal, formaba parte del culto nórdico. Viajemos ahora hacia el este, hacia la India antigua, donde encontramos una visión radicalmente diferente del castigo divino, pero no menos aterradora en sus implicaciones. En el hinduismo, desarrollado a lo largo de milenios, el castigo divino toma la forma de karma, la ley de causa y efecto moral. Cada acción, buena o mala,
genera consecuencias que pueden manifestarse en esta vida o en vidas futuras. Los textos védicos, algunos de los escritos religiosos más antiguos del mundo, que datan de alrededor del año 1500 a.C., describen numerosos dioses con aspectos punitivos. Shiva, en su forma de Bhairava el Terrible, es el destructor, el que trae el castigo a los malvados. Kali, la diosa oscura con su collar de calaveras y lengua goteando sangre, representa el aspecto destructivo de la realidad divina. Yama, el dios de la muerte, juzga a las almas y determina su siguiente reencarnación basándose en sus acciones en vida. Pero el verdadero terror del sistema hindú no reside en castigos divinos caprichosos como los de los griegos, sino en algo mucho más sistemático y aparentemente justo. El karma significa que no hay escape. Cada acción mala será castigada, quizás no inmediatamente, quizás no en esta vida, pero inevitablemente. Y lo que es peor, el sufrimiento que experimentas ahora es el resultado de acciones en vidas anteriores que ni siquiera recuerdas. Naciste en pobreza porque fuiste cruel con los pobres en una vida anterior. Naciste con una enfermedad porque dañaste a otros físicamente. Naciste en una casta baja porque violaste las leyes sociales sagradas. Este sistema proporcionaba una explicación perfecta para todo el sufrimiento del mundo, pero a un costo psicológico terrible. Cada víctima era culpable, cada sufrimiento era merecido, y la jerarquía social existente estaba justificada cósmicamente. Los textos puránicos, compilados entre los siglos IV y XVI después de Cristo, pero basados en material mucho más antiguo, describen en detalle horripilante los diversos infiernos que esperan a diferentes tipos de pecadores. El Bhagavata Purana describe 28 infiernos diferentes, cada uno diseñado para un pecado específico. Aquellos que mataron animales son despedazados en el infierno llamado Raurava. Los que robaron son sumergidos en aceite hirviendo en Kumbhipaka. Los que adulteraron abrazan estatuas de hierro al rojo vivo en Vajrakantaka Shalmali. Ahora que hemos explorado las diferentes manifestaciones de dioses castigadores en las principales civilizaciones antiguas, debemos hacer una pregunta fundamental. ¿Cómo exactamente estas creencias se mantenían vivas en la conciencia colectiva? ¿Cómo sociedades enteras permanecían en un estado constante de miedo reverencial durante siglos, incluso milenios? La respuesta es compleja y multifacética, pero puede resumirse en una palabra: sistemas. Las antiguas civilizaciones desarrollaron elaborados sistemas sociales, arquitectónicos, rituales y psicológicos diseñados específicamente para recordar constantemente a cada individuo que los dioses los observaban, los juzgaban y estaban listos para castigarlos. Comencemos con el elemento más visible: la arquitectura monumental. Los templos de la antigüedad no eran simplemente lugares de adoración. Eran declaraciones de poder, tanto de los dioses como de aquellos que hablaban en su nombre. Imaginen un campesino sumerio del año 2500 a.C. acercándose al Sigurat de Ur. Esta estructura masiva, construida con millones de ladrillos de adobe, se eleva 60 y 4 metros sobre la llanura plana de Mesopotamia. Para nuestro campesino, que nunca ha visto nada más alto que una palmera, este edificio debe parecer imposible, sobrenatural. Las paredes lisas, pintadas de colores brillantes, reflejan el sol implacable. La rampa que conduce a la cima es empinada, deliberadamente agotadora. Solo los sacerdotes pueden ascender. En la parte superior, completamente fuera de vista del suelo, está el templo donde el dios Nana, la deidad lunar, supuestamente desciende cada noche. El mensaje arquitectónico es inequívoco. Los dioses habitan más allá de tu alcance, en lugares elevados donde no puedes seguir. Eres pequeño, eres insignificante, necesitas intermediarios.
Las excavaciones de Leonard Woolley en Ur, realizadas entre 1922 y 1934, revelaron que el complejo del templo incluía no solo el sigurat, sino también amplios patios, edificios administrativos y talleres. El templo era el corazón económico de la ciudad. Controlaba vastas tierras agrícolas, empleaba a miles de trabajadores y acumulaba inmensas riquezas. Los dioses, a través de sus representantes sacerdotales, literalmente poseían y gobernaban la ciudad. Este patrón se repitió en todo el mundo antiguo. Los templos egipcios como Karnak en Tebas, construido y expandido durante más de 2000 años, eran ciudades dentro de ciudades. El complejo en su apogeo abarcaba más de 100 hectáreas. Contenía múltiples templos, lagos sagrados, avenidas de esfinges, obeliscos que se elevaban 30 metros hacia el cielo. Las columnas del gran salón hipóstilo son tan enormes que 134 de ellas sostienen un techo que alguna vez cubrió 5.400 metros cuadrados. Cada columna tiene más de 20 metros de altura y es tan gruesa que se necesitan 6 personas para rodearla con los brazos extendidos. Caminar por estos espacios, con sus techos astronómicamente altos, sus pasillos interminables, sus superficies cubiertas de jeroglíficos describiendo el poder de los dioses, debió haber sido una experiencia psicológicamente abrumadora. Y eso era exactamente el punto. Te sentías pequeño, vulnerable, temporal frente a lo eterno. Pero la arquitectura era solo el comienzo. Los rituales diarios mantenían el miedo fresco y presente. En Egipto, cada mañana, el sumo sacerdote realizaba el ritual de despertar al dios. Entraba al Sancta Sanctorum, la sala más interior del templo donde residía la estatua del dios, y realizaba una serie de acciones rituales. Rompía el sello de arcilla en la puerta del santuario interior, cantaba himnos, despertaba al dios, lo lavaba, lo vestía con telas finas, le aplicaba cosméticos y le presentaba ofrendas de comida. Este ritual, realizado en completa privacidad, reforzaba la idea de que el dios era una presencia real, viva, que necesitaba cuidado constante. Y si este cuidado cesaba, si los rituales se interrumpían, el dios se enojaría. Las consecuencias para toda la comunidad serían catastróficas. Los textos del templo de Edfu, construido durante el período ptolemaico pero preservando rituales mucho más antiguos, detallan estos procedimientos con extraordinaria precisión. Cada gesto, cada palabra, cada ofrenda tenía que ser perfecta. Un error, por pequeño que fuera, podía invalidar todo el ritual y ofender al dios. En Mesopotamia, los festivales religiosos puntuaban el calendario anual. El Akitu, el festival de Año Nuevo babilónico, duraba 11 días y era un evento de importancia cósmica. Durante este festival se recreaba la creación del mundo. El rey era ritualmente humillado ante Marduk, despojado de sus insignias reales, abofeteado por el sumo sacerdote y forzado a declarar que no había pecado contra el dios durante el año. Solo entonces se le permitía recuperar su kingship. Este ritual recordaba incluso al hombre más poderoso de la sociedad que era nada ante los dioses. Pero más allá de los grandes festivales públicos, existía una red constante de observancias más pequeñas que mantenían a la población en un estado de alerta religiosa permanente. Los calendarios religiosos de las sociedades antiguas están repletos de días de observancia. En el calendario romano, por ejemplo, más de 45 días del año eran festivales religiosos obligatorios. Cada uno honraba a diferentes dioses y requería rituales específicos. Faltar a estas observancias, realizar las acciones prohibidas en días sagrados, podía traer castigo divino no solo al individuo, sino a toda la comunidad. La superstición diaria era aún más penetrante.
Los romanos consultaban auspicios antes de casi cualquier acción importante. Los augures, sacerdotes especializados en interpretar presagios, observaban el vuelo de las aves, examinaban las entrañas de animales sacrificados, interpretaban relámpagos y truenos. Un presagio desfavorable podía cancelar una boda, posponer una batalla, detener la construcción de un edificio. Cicerón, el gran orador romano del siglo I a.C., en su obra sobre la adivinación, describe con cierto escepticismo cómo los romanos habían desarrollado sistemas increíblemente complejos para interpretar la voluntad divina. Los arúspices, por ejemplo, especializados en leer entrañas de animales, tenían elaboradas tablas que correlacionaban cada aspecto del hígado de una oveja sacrificada con diferentes presagios. Un lóbulo ligeramente decolorado podía significar la ira de Júpiter. Una vena inusualmente prominente indicaba el favor de Marte. Aunque Cicerón mismo dudaba de la validez de estas prácticas, enfatiza que eran socialmente indispensables. El pueblo romano creía en ellas, y esa creencia creaba una realidad psicológica donde los dioses estaban constantemente presentes, constantemente comunicándose, constantemente vigilando. Los griegos tenían prácticas similares. Además del oráculo de Delfos, existían oráculos menores en Dodona, donde los sacerdotes interpretaban el susurro del viento a través de las hojas de un roble sagrado, y en Epidauro, donde los enfermos dormían en el templo de Asclepio esperando que el dios les enviara sueños curativos. Los intérpretes de sueños eran profesionales respetados. Artemidoro de Éfeso, en el siglo II después de Cristo, compiló la Oneirocrítica, un manual de interpretación de sueños en 5 volúmenes que categorizaba miles de símbolos oníricos y sus significados divinos. Soñar con serpientes podía significar enemigos ocultos o, dependiendo del contexto, curación divina. Soñar con perder dientes presagiaba la muerte de un familiar. Soñar con volar podía ser un regalo de los dioses o una advertencia de hubris excesivo. El ciudadano griego vivía en un mundo donde incluso sus pensamientos inconscientes durante el sueño eran campos de comunicación divina. Pero quizás el mecanismo más efectivo para mantener el miedo al castigo divino era la narrativa social, las historias que las culturas contaban sobre lo que sucedía a aquellos que ofendían a los dioses. Cada sociedad antigua tenía sus equivalentes de leyendas urbanas, historias cautelares que se transmitían de generación en generación, que se susurraban en mercados y se compartían en cenas. Historias de transgresores que habían sufrido castigos horribles y muy específicos. Plutarco, el biógrafo e historiador griego del siglo I después de Cristo, en sus Vidas paralelas y obras morales, registra numerosas anécdotas de castigos divinos. Cuenta la historia de un hombre que robó oro del tesoro de un templo de Apolo. Poco después, su casa fue alcanzada por un rayo y ardió por completo con él dentro. Nadie cuestionó que esto fuera coincidencia. Era obviamente la venganza de Apolo. En otra historia, un general que había prometido ofrecer un sacrificio a Atenea si ganaba una batalla, pero luego se olvidó de cumplir su promesa. Murió en su próxima batalla cuando su espada inexplicablemente se rompió en medio del combate. El mensaje era claro. No se puede engañar a los dioses. No se puede olvidar una promesa hecha en momentos de necesidad. Los historiadores antiguos incorporaban rutinariamente interpretaciones divinas en sus narrativas. Heródoto, el padre de la historia, escribiendo en el siglo V a.C., describe cómo Creso, el rey de Lidia, fue castigado por la arrogancia de sus ancestros 5 generaciones atrás. Aunque Creso mismo había sido piadoso, la deuda familiar finalmente se cobró cuando perdió su reino ante Ciro de Persia.
Heródoto presenta esto no como una lección moral, sino como un hecho histórico observable. Los dioses cobran sus deudas, eventualmente, inevitablemente. Los mitos fundacionales de las ciudades a menudo incorporaban castigos divinos como elementos explicativos. Roma, según la leyenda, fue fundada por Rómulo después de que matara a su hermano gemelo Remo. Este fratricidio originario supuestamente requería expiación constante. Algunos académicos modernos sugieren que muchos rituales romanos que involucran purificación tenían sus raíces en la necesidad de limpiar continuamente esta culpa original. Las escuelas filosóficas también jugaron su papel en mantener el miedo divino, aunque de maneras más sofisticadas. Los estoicos griegos y romanos, por ejemplo, enseñaban que el universo estaba gobernado por una providencia divina racional. Esto sonaba más benigno que los caprichosos olímpicos, pero las implicaciones eran igualmente aterradoras. Cada evento, cada sufrimiento, cada tragedia estaba ordenada por la voluntad divina. Nada era accidental. Si sufrías, había una razón cósmica para ello, aunque no pudieras comprenderla. Las religiones mistéricas que florecieron en el mundo grecorromano ofrecían promesas de salvación, pero solo para los iniciados que habían completado rituales secretos, a menudo aterradores. Los misterios eleusinos, celebrados en honor a Deméter y Perséfone, prometían una vida después de la muerte bendita. Pero el candidato a iniciación debía someterse a rituales que incluían ayuno prolongado, baños rituales, la ingestión de una bebida ceremonial misteriosa llamada kaikion y finalmente una experiencia nocturna en el Telesterion, un gran salón donde ocurrían revelaciones que estaban prohibidas bajo pena de muerte revelar. El historiador y geógrafo Pausanias, escribiendo en el siglo II después de Cristo, menciona que varios individuos que violaron el secreto de los misterios eleusinos murieron en circunstancias inusuales poco después. Aunque escéptico, reconoce que estos eventos reforzaban la creencia popular de que los dioses castigaban a quienes violaban sus misterios sagrados. La educación de los jóvenes también reforzaba sistemáticamente estas creencias. En Esparta, los niños eran separados de sus familias a los 7 años para entrar en la agogé, el brutal sistema de entrenamiento militar. Pero este entrenamiento no era solo físico, incluía educación religiosa intensiva. Se les enseñaba a temer particularmente a Artemis Orthia, cuyo festival incluía la diamastigosis, un ritual donde los jóvenes espartanos eran azotados ante su altar, a veces hasta la muerte, para demostrar su resistencia y devoción. Los sacerdotisas sostenían una pequeña estatua de madera de la diosa, y si los azotes parecían demasiado ligeros, se decía que la estatua se volvía pesada como advertencia de que la diosa no estaba satisfecha con el sacrificio. Pausanias describe haber presenciado este ritual en el siglo II después de Cristo, más de 600 años después de la Esparta clásica, lo que demuestra cuán persistentes eran estas prácticas. En Roma, los niños aprendían desde temprana edad la importancia de las observancias religiosas domésticas. Cada hogar tenía su lararium, un pequeño santuario dedicado a los lares y penates, los dioses protectores del hogar. Cada comida comenzaba con una pequeña ofrenda a estos dioses. Se enseñaba a los niños que descuidar estas observancias podía traer desgracia a toda la familia. Hasta ahora hemos explorado principalmente cómo los dioses castigaban a individuos. Pero uno de los aspectos más aterradores de la religión antigua era la creencia en el castigo colectivo. La idea de que los dioses podían y frecuentemente castigaban a ciudades enteras, naciones completas, e incluso a toda la humanidad por las transgresiones de unos pocos, o por la acumulación de muchos pequeños pecados. Esta doctrina del castigo colectivo creaba una presión social inmensa. Tu vecino pecador no era solo su problema, era una amenaza existencial para ti, para tu familia, para toda tu comunidad.
Esta creencia generaba sistemas de vigilancia social donde todos monitoreaban el comportamiento religioso de todos los demás, porque la piedad de la comunidad era literalmente una cuestión de supervivencia comunitaria. Comencemos con el ejemplo más famoso de castigo colectivo en la tradición occidental: las plagas de Egipto descritas en el libro del Éxodo. Según la narrativa bíblica, el faraón de Egipto se negó a liberar a los israelitas esclavizados. En respuesta, el dios hebreo Yahvé envió 10 plagas progresivamente devastadoras sobre toda la tierra de Egipto. El Nilo se convirtió en sangre, enjambres de ranas, luego mosquitos, luego moscas infestaron el país. El ganado murió de enfermedades. Los egipcios se cubrieron de llagas dolorosas. Granizo mezclado con fuego cayó del cielo. Langostas devoraron todos los cultivos restantes. Una oscuridad tangible cubrió la tierra durante 3 días. Finalmente, todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del prisionero en el calabozo, murieron en una sola noche. Lo significativo aquí no es la historicidad de estos eventos, que permanece altamente debatida entre académicos, sino lo que la narrativa revela sobre las creencias antiguas. Todo Egipto, millones de personas inocentes, sufrieron terriblemente por la decisión de un solo hombre. Los campesinos cuyas cosechas fueron destruidas no habían tenido voz en la política de esclavitud del faraón. Los niños que murieron en la 10ª plaga ciertamente no eran responsables, pero todos pagaron. Esta noción de responsabilidad colectiva aparece repetidamente en las escrituras hebreas. Cuando Acán tomó objetos prohibidos del botín de Jericó en violación directa de las órdenes divinas, toda la nación de Israel fue castigada con una derrota humillante en la batalla de Jai. Solo cuando Acán fue identificado, apedreado hasta la muerte junto con toda su familia y sus posesiones quemadas, Israel recuperó el favor divino. En el libro de Jonás, Dios planeaba destruir la ciudad entera de Nínive por su maldad. Solo el arrepentimiento masivo de toda la población, desde el rey hasta el mendigo más pobre, todos vistiendo cilicio y ayunando, persuadió a Dios de retractarse. Este concepto se extendía aún más allá en algunas tradiciones. En Génesis, Dios destruyó el mundo entero excepto Noé y su familia, con un diluvio global porque la maldad del hombre era grande en la tierra. Más tarde, destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre del cielo. Abraham negoció con Dios, preguntando si perdonaría a Sodoma si se encontraban 50 justos allí, luego 45, luego 40, bajando progresivamente hasta 10. Pero ni siquiera 10 personas justas pudieron encontrarse, y las ciudades fueron aniquiladas. Estas narrativas bíblicas resonaban porque reflejaban creencias genuinas y extendidas en el mundo antiguo. Las ciudades y naciones eran vistas como entidades colectivas con identidades espirituales compartidas. Los pecados se acumulaban comunalmente. Los castigos se distribuían comunalmente. En la Grecia clásica, esta creencia estaba profundamente arraigada. La tragedia de Sófocles, Edipo Rey, escrita alrededor del año 429 a.C., comienza con Tebas sufriendo una plaga devastadora. Los cultivos fallan. Las mujeres dan a luz niños muertos. La enfermedad se extiende sin control. ¿Por qué? Como revela el oráculo de Delfos, porque el asesino del rey anterior, Layo, permanece sin castigo en la ciudad. Este crimen no vengado contamina espiritualmente a toda la comunidad, y los dioses castigan a todos hasta que se limpie la mancha. Lo irónico y trágico es que el asesino resulta ser el propio Edipo, el actual rey, quien mató a Layo sin saber que era su padre. Edipo, buscando justicia, se busca a sí mismo.
Cuando se revela la verdad, Edipo se ciega a sí mismo y se exilia, y solo entonces la plaga se levanta de Tebas. Esta obra no es solo ficción dramática, refleja creencias legales y religiosas reales. El concepto griego de miasma, contaminación espiritual, era jurídicamente reconocido. Un asesino no castigado, un templo profanado, un juramento roto. Todos estos creaban miasma que se extendía como una enfermedad invisible, contaminando a todos los que entraban en contacto con la fuente. Las inscripciones encontradas en Atenas y otras ciudades griegas detallan elaborados rituales de purificación comunitaria. Estas lustraciones involucraban procesiones donde animales sacrificiales eran llevados alrededor de los límites de la ciudad o donde toda la población participaba en lavados rituales. El propósito era limpiar periódicamente la acumulación de miasma menor antes de que provocara un castigo divino mayor. Durante la Guerra del Peloponeso, del año 431 al 404 a.C., Atenas fue golpeada por una plaga devastadora. Tucídides, quien sobrevivió a la enfermedad y escribió sobre ella, describe los síntomas con detalle clínico: fiebres altas, inflamación de los ojos, sangrado de garganta, tos severa, úlceras en la piel. Aproximadamente un tercio de la población ateniense murió, incluido el gran líder Péricles. Tucídides, un historiador relativamente racional para su época, presenta múltiples interpretaciones del evento. Algunos lo vieron como un castigo divino por la guerra que Atenas había iniciado. Otros lo interpretaron como venganza de Apolo, cuyo oráculo había profetizado que Esparta ganaría la guerra. Otros más señalaron que la plaga comenzó poco después de que los espartanos destruyeran un santuario de Deméter en el Ática, lo que provocó la ira de la diosa. Aunque el propio Tucídides parece escéptico de las explicaciones sobrenaturales, registra que muchos atenienses se volvieron nihilistas, creyendo que los dioses los habían abandonado o estaban activamente castigándolos. ¿Por qué mantener la piedad si los dioses te estaban matando de todos modos? Esta crisis de fe, sugiere Tucídides, fue tan destructiva para Atenas como la propia plaga. Roma tenía un sistema particularmente desarrollado para comprender y responder a los castigos divinos colectivos. Cuando ocurría un desastre, el Senado podía declarar formalmente que había ocurrido un prodigium, un evento sobrenatural que indicaba ira divina. Esto iniciaba una investigación oficial para determinar qué había ofendido a los dioses y qué acciones expiatorias se requerían. Los anales romanos, las crónicas históricas mantenidas por los sacerdotes llamados pontífices, registraban meticulosamente estos prodigios y las respuestas religiosas. Livio, el gran historiador romano, en su monumental historia de Roma, Ab Urbe Condita, escrita durante el reinado de Augusto, cita extensamente de estos anales. En el año 218 a.C., al comienzo de la Segunda Guerra Púnica contra Cartago, se reportaron numerosos prodigios aterradores en toda Italia. Estatuas sudaron sangre. Un buey habló con voz humana. El cielo pareció arder. Una mujer se transformó en hombre. Según Livio, estos signos indicaban claramente que los dioses estaban profundamente perturbados. El Senado ordenó consultas extensivas con los libros sibilinos, textos proféticos guardados en el templo de Júpiter. Los libros prescribieron varios rituales expiatorios, incluido un lectisternium, una ceremonia donde estatuas de dioses eran colocadas en sofás con comida colocada ante ellas, y un ver sacrum, una primavera sagrada, donde todo lo nacido en la próxima primavera sería consagrado a los dioses o sacrificado. Más dramáticamente, los libros recomendaron un acto que horrorizó incluso a los romanos: el entierro vivo de dos parejas, una pareja griega y una pareja gala, en el Foro Boario. Esto se llevó a cabo en el año 216 a.C.
El acto era técnicamente un sacrificio humano, algo que los romanos públicamente condenaban como bárbaro, pero la amenaza de aniquilación por Aníbal y sus ejércitos cartagineses era tan grave que se consideró necesario recurrir a medidas extremas para apaciguar a los dioses. La derrota romana en Cannas en el año 216 a.C., donde Aníbal destruyó el ejército romano más grande jamás reunido hasta ese momento, matando entre 50,000 y 70,000 romanos en un solo día, fue interpretada como un castigo divino de magnitud sin precedentes. ¿Qué había hecho Roma para merecer tal devastación? Las respuestas variaban. Algunos culpaban la arrogancia del cónsul Varrón, quien había ignorado auspicios desfavorables antes de la batalla. Otros señalaban la violación de tratados sagrados con otras ciudades italianas. Otros más argumentaban que era un castigo por crímenes acumulados durante siglos de expansión romana. La respuesta de Roma fue religiosa tanto como militar. Se instituyeron nuevos cultos. Se traían dioses extranjeros a Roma si se creía que sus poderes podían contrarrestar el favor que los dioses mostraban a Cartago. La Gran Madre Cibeles fue importada de Anatolia en el año 205 a.C., específicamente porque un oráculo había predicho que su presencia en Roma era necesaria para la victoria. El concepto de Pax Deorum, la paz con los dioses, era fundamental para el pensamiento religioso romano. Se creía que Roma prosperaba solo mientras mantuviera esta paz a través de observancias religiosas escrupulosas. Cualquier negligencia ponía en peligro no solo al individuo negligente, sino al imperio entero. Cuando Julio César fue asesinado en los idus de marzo del año 44 a.C., múltiples prodigios fueron reportados: cometas en el cielo, tempestades inusuales, apariciones fantasmales. Estos eran interpretados como signos de que su asesinato, aunque políticamente motivado, había perturbado el orden cósmico. El poeta Virgilio, escribiendo décadas después, describe cómo el propio sol ocultó su rostro brillante con oscuridad sombría y las naciones sin dioses temieron la noche eterna. En China antigua, la filosofía del mandato del cielo proporcionaba una justificación religiosa para tanto el gobierno como la rebelión. Se creía que el cielo, una fuerza divina impersonal, otorgaba el derecho a gobernar a las dinastías que gobernaban justamente y con virtud. Pero cuando una dinastía se volvía corrupta, el cielo retiraba su mandato, manifestándose a través de desastres naturales, derrotas militares y disturbios sociales. Los emperadores chinos realizaban elaborados sacrificios en el templo del cielo, especialmente durante el solsticio de invierno, para renovar este mandato. Cualquier desastre natural, sequía, inundación, terremoto, podía interpretarse como una señal de que el emperador estaba perdiendo el favor celestial. Esta creencia legitimaba la rebelión. Si los campesinos sufrían bajo impuestos opresivos y luego ocurría un terremoto, podían argumentar que el propio cielo había validado su causa. La dinastía Xia, según la tradición, terminó alrededor del año 1600 a.C., cuando el último emperador, Yi, se volvió tan tiránico y disoluto que el cielo envió sequías y hambrunas. El fundador de la dinastía, Shang Tang, presentó su rebelión como una acción piadosa, restaurando la armonía con el cielo. Este patrón se repitió a lo largo de la historia china. Cada transición dinástica era justificada religiosamente como una corrección celestial. Los registros históricos chinos están repletos de descripciones de portentos y prodigios que supuestamente precedían cada caída dinástica. Esto creaba una profecía autocumplida. Cuando los desastres naturales inevitables ocurrían, eran interpretados como pérdida del mandato celestial, lo que socavaba la autoridad del gobierno
lo que hacía la rebelión más probable, lo que causaba más caos, lo que se interpretaba como más señales celestiales de desaprobación. Hemos explorado los sistemas externos que mantenían el miedo al castigo divino. Ahora debemos adentrarnos en algo más profundo, más personal, la experiencia psicológica interna de vivir bajo la mirada constante de dioses castigadores. ¿Cómo era realmente vivir cada día con la creencia de que tus pensamientos más íntimos eran observados, que tus acciones más secretas eran registradas, que en cualquier momento podrías ser castigado no solo por lo que haces, sino por lo que eres? Para comprender esto, debemos primero reconocer que la antigua religión no era como la religión moderna occidental. No era algo que hacías los domingos por la mañana. Era el tejido mismo de la realidad, inseparable de cualquier otro aspecto de la vida. Cada decisión tenía dimensiones religiosas. Cada evento tenía significado espiritual. Imaginen despertar en la antigua Atenas del siglo V antes de Cristo. Eres un ciudadano de clase media, un alfarero quizás, o un comerciante. Antes de levantarte de tu cama, debes asegurarte de levantarte con el pie derecho primero. Levantarse con el pie izquierdo es mal agüero. Ya has introducido ansiedad en los primeros segundos de tu día. Procedes al Herma, el pequeño altar doméstico dedicado a Hermes que está cerca de tu puerta. Haces una breve oración y dejas una pequeña ofrenda, quizás un pedazo de pan o una copa de vino diluido. Si olvidas esto, tu día entero podría estar maldito. Sales de tu casa. ¿Ves un cuervo? Si vuela desde tu izquierda a tu derecha, es buen agüero. De derecha a izquierda, malo. ¿Pasas junto a un santuario callejero? Debes hacer un gesto de respeto, quizás tocar la piedra, murmurar una oración. No hacerlo es arriesgar ofender al dios o héroe local al que está dedicado el santuario. En tu taller, antes de comenzar el trabajo del día, derramas una libación a Atenea Ergane, Atenea la trabajadora, patrona de los artesanos. Tus empleados hacen lo mismo. Si alguno de ellos olvida, tú, como propietario del taller, podrías ser considerado responsable. Es un día de mercado. Vas al ágora para vender tu cerámica y comprar suministros. Pero espera, ¿hoy es el 7º del mes? Ese es el día de nacimiento de Apolo. Debes evitar ciertas actividades. ¿O era el 8º? No estás seguro. La ansiedad te corroe. ¿Qué pasa si estás violando un día sagrado sin saberlo? En el mercado, un vendedor intenta engañarte en un precio. Te enfureces, comienzas a maldecir, pero te detienes a mitad de palabra. Acabas de recordar que estás de pie ante el altar de Zeus Agoraios, Zeus del mercado. Blasfemar en su presencia podría traer su ira. Tragas tu ira. Aceptas el maltrato. Mientras caminas a casa, pasas junto al teatro donde se están presentando las tragedias anuales en honor a Dionisio. El festival es obligatorio en cierto sentido. No asistir es notar tu ausencia, es sugerir que no honras al dios, pero el evento dura varios días. ¿Puedes realmente permitirte cerrar tu negocio durante tanto tiempo? Sin embargo, ¿puedes permitirte no hacerlo? Por la noche tienes un sueño perturbador. Sueñas que estás en un templo y accidentalmente derribas una estatua de un dios. Te despiertas con el corazón acelerado. Es un presagio, es una advertencia. ¿Has ofendido a un dios sin saberlo y tu subconsciente te está alertando? Por la mañana consultas a un intérprete de sueños profesional. Te cobra una tarifa y te dice que debes hacer un sacrificio expiatorio a Hermes, el dios de los sueños. Sacrificas un gallo que no puedes realmente permitirte, pero ¿qué elección tienes? Esta narrativa hipotética, construida a partir de múltiples fuentes antiguas, ilustra la constante carga cognitiva de la vida religiosa antigua.
No era un sistema diseñado para proporcionar consuelo o paz mental, era un sistema de vigilancia omnipresente que generaba ansiedad constante. Los textos antiguos revelan esta ansiedad directamente. Las oraciones conservadas en tablillas, papiros e inscripciones están frecuentemente saturadas de miedo y desesperación. Un papiro griego del siglo II después de Cristo, encontrado en Egipto, contiene esta oración: Señor Sarapis, te suplico, si he pecado contra ti en cualquier forma, consciente o inconscientemente, perdóname, no me destruyas. No me lleves ante tu tribunal antes de mi tiempo. He sido devoto toda mi vida, pero soy solo un hombre débil y pecador. Ten piedad. La frase consciente o inconscientemente es reveladora. El peor miedo es que puedas estar pecando sin siquiera saberlo, que estés acumulando deuda espiritual de la que no eres consciente hasta que llega el castigo repentino e inexplicable. En el mundo romano, este miedo producía lo que podríamos llamar escrupulosidad religiosa, una obsesión ansiosa con realizar cada detalle ritual perfectamente. Plinio el Joven, escribiendo alrededor del año 100 después de Cristo, describe cómo las personas repetirían oraciones enteras desde el principio si tropezaban con una sola palabra, temerosas de que el error invalidara toda la oración y ofendiera al Dios. Los rituales romanos a menudo incluían la fórmula «Si quid novus actum est», si algo nuevo ha sido agregado, una admisión preventiva de que se podrían haber cometido errores inadvertidos durante el ritual, junto con una solicitud de que los dioses no los tengan en cuenta. Esta imposibilidad de perfección religiosa creaba una trampa psicológica. Tratabas de ser perfectamente piadoso, pero la propia naturaleza humana garantizaba el fracaso. Y cada fracaso generaba culpa, miedo y la necesidad de más rituales expiatorios, que a su vez podrían realizarse imperfectamente, perpetuando el ciclo. Para algunas personas antiguas, este sistema era psicológicamente aplastante. Vemos evidencia de lo que hoy llamaríamos trastorno de ansiedad religioso en varios textos. El filósofo griego Teofrasto, alumno de Aristóteles, en su obra Los Caracteres, escrita alrededor del año 300 a.C., describe el tipo de personalidad que llama el supersticioso. Este individuo, dice Teofrasto, se lava las manos constantemente con agua de manantiales sagrados. Si ve a alguien que ha estado en un funeral, se purifica inmediatamente. Si una comadreja cruza su camino, no sigue adelante hasta que alguien más haya pasado primero o hasta que haya arrojado 3 piedras al otro lado del camino. Si ve una serpiente en su casa, invoca a Sabacios si es una serpiente común, pero si es una serpiente sagrada, inmediatamente construye un santuario en el lugar. Pasa gran parte de su tiempo consultando intérpretes de sueños, adivinos y augures. Visita los templos de los sanadores mágicos cada mes para participar en sus ritos mistéricos. Aunque Teofrasto presenta esto con humor, describiendo al supersticioso como una figura cómica, estamos viendo a alguien claramente atrapado en un ciclo de ansiedad religiosa compulsiva. Y lo significativo es que Teofrasto siente la necesidad de crear esta categoría de carácter en absoluto, sugiriendo que tales personas eran lo suficientemente comunes como para ser reconocibles para su audiencia. Algunos buscaban escape de esta ansiedad a través de filosofías que prometían liberar a los humanos del miedo a los dioses. El epicureísmo, fundado por Epicuro en el siglo IV a.C., enseñaba que aunque los dioses existían, habitaban en reinos apartados en perfecta beatitud e indiferencia total hacia los asuntos humanos. No intervenían en el mundo, no castigaban, no recompensaban, por lo tanto, no debían ser temidos. Esta filosofía era inmensamente atractiva para aquellos agobiados por el miedo religioso, pero también era profundamente controvertida.
Los epicúreos eran frecuentemente acusados de ateísmo, no porque negaran la existencia de los dioses, sino porque negaban su relevancia. En sociedades donde la piedad pública era obligatoria, el epicureísmo era visto como socialmente peligroso. Si se difundía, podría provocar el descuido de los cultos públicos, lo que provocaría ira divina colectiva. Lucrecio, el poeta filósofo romano del siglo I a.C., en su gran obra De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, argumenta apasionadamente contra el miedo a los dioses. Describe este miedo como la fuente de una miseria humana incalculable. Escribe sobre cómo las personas viven sus vidas en tenebrosa religión, en la oscuridad de la religión, aterrorizadas por dioses imaginarios, incapaces de disfrutar de los placeres simples de la vida, porque están constantemente preocupadas por el castigo divino. Para Lucrecio, la religión no solo era falsa, era activamente dañina para el florecimiento humano. Señala el famoso mito de Ifigenia, hija de Agamenón, sacrificada para obtener vientos favorables para la flota griega que navegaba a Troya. Lucrecio usa esto como su ejemplo principal de tantum religio potuit suadere malorum. Tal es la capacidad de la religión para persuadir a los males. Una niña inocente asesinada por su propio padre en el altar, todo por el miedo de ofender a los dioses. Pero la visión de Lucrecio, aunque intelectualmente influyente entre las élites educadas, nunca penetró profundamente en la conciencia popular. La gran mayoría de las personas en el mundo antiguo continuaron viviendo con miedo a los dioses durante milenios. Este miedo moldeó comportamientos de formas que van mucho más allá de la observancia religiosa obvia. Creaba conformidad social. Si todos los demás están haciendo sacrificios, participando en festivales, evitando actividades prohibidas, y tú no, te vuelves sospechoso, eres impío, eres un ateo, eres quizás incluso un mago que practica ritos ilegales. En el mejor de los casos, eres un excéntrico. En el peor, eres una amenaza para la comunidad, alguien cuya impiedad podría traer el castigo divino sobre todos. Esta presión social para conformarse es lo que hizo tan difícil el surgimiento del cristianismo primitivo en el Imperio Romano. Los cristianos rechazaban los cultos tradicionales, no sacrificaban a los dioses romanos, no participaban en festivales cívico-religiosos. Esto los hacía profundamente sospechosos. No estaban siendo perseguidos por sus creencias privadas, sino porque su negativa a participar en la religión pública era vista como una amenaza para la Pax Diorum. Si los dioses se enfurecían por esta impiedad generalizada, todos sufrirían. Cuando ocurrían desastres, hambrunas, plagas, derrotas militares, los cristianos eran convenientes chivos expiatorios. Los cristianos a los leones no era solo crueldad gratuita, era teología aplicada. Se creía que al eliminar a los impíos se podía restaurar el favor divino. El historiador cristiano Tertuliano, escribiendo alrededor del año 197 después de Cristo, en su Apología, describe amargamente cómo si el Tíber se desborda, si el Nilo no se desborda, si los cielos no se mueven o si la tierra se mueve, si hay hambre, si hay peste, el grito inmediatamente es: los cristianos a los leones. Este patrón de buscar chivos expiatorios humanos cuando se percibían castigos divinos colectivos era casi universal en el mundo antiguo. Las brujas, los extranjeros, las minorías religiosas, cualquiera marginado, todos corrían el riesgo de ser culpados cuando ocurrían desastres inexplicables. Finalmente, llegamos a una pregunta crucial. Si el miedo al castigo divino era tan ubicuo, tan profundamente arraigado en la psique humana, ¿cómo exactamente cambió? ¿Cómo pasamos del mundo antiguo de dioses caprichosos y castigadores al mundo moderno donde,
Al menos en muchas sociedades, este tipo de terror religioso ha disminuido significativamente. La respuesta es compleja y multifacética, involucrando desarrollos filosóficos, religiosos, sociales y científicos que se desarrollaron durante más de 2000 años. No fue una sola revolución, sino una serie de cambios graduales que acumulativamente transformaron la relación humana con lo divino. Los primeros desafíos significativos a la teología tradicional del castigo vinieron de los propios filósofos del mundo antiguo. Ya hemos mencionado el epicureísmo, pero había otras escuelas de pensamiento que, aunque no rechazaban a los dioses, reimaginaban radicalmente su naturaleza. Platón, en el siglo IV a.C., argumentó que el verdadero mundo divino era un reino de formas perfectas, eternas e inmutables. El bien mismo era la forma más alta. Los dioses, si eran verdaderamente divinos, debían ser perfectamente buenos. Y lo perfectamente bueno no podía ser celoso, vengativo o caprichoso. Por lo tanto, todas las historias tradicionales sobre dioses castigando a humanos por transgresiones menores debían ser falsas, meras fábulas inventadas por poetas sin comprensión filosófica. En La República, Platón argumenta que tales historias deberían ser censuradas en la educación de los jóvenes porque presentan modelos morales corruptos. Si enseñamos a los niños que los dioses mienten, cometen adulterio y se vengan mezquinamente, estamos enseñándoles que tal comportamiento es aceptable. Esta fue una crítica radical de la religión tradicional. Platón no estaba promoviendo el ateísmo, estaba promoviendo una teología completamente diferente, basada en la razón filosófica en lugar de la tradición mítica. Su alumno Aristóteles fue aún más lejos, al menos en cierto sentido. El primer motor de Aristóteles, la causa última de todo movimiento y cambio en el universo, era completamente trascendente. Absorto en pensamiento eterno sobre el pensamiento mismo, no conocía el mundo físico, no intervenía en asuntos humanos. Ciertamente no castigaba a personas individuales por transgresiones específicas. Para Aristóteles, el universo operaba de acuerdo con leyes naturales racionales. El sufrimiento humano no era castigo divino, sino resultado de causas naturales o elecciones humanas defectuosas. Esta fue una profunda secularización del entendimiento del mundo, aunque Aristóteles mismo nunca habría usado ese término. Estas ideas filosóficas permanecieron en gran medida confinadas a las élites educadas. La persona común continuó adorando a los dioses tradicionales en las formas tradicionales, pero entre los intelectuales, las grietas en el sistema teológico tradicional se estaban ampliando. El surgimiento del cristianismo, inicialmente una secta minoritaria dentro del judaísmo, finalmente proporcionaría un desafío más masivo a la religión tradicional, aunque no inmediatamente en la forma que podríamos esperar. El cristianismo primitivo heredó del judaísmo un monoteísmo estricto. Solo había un Dios, no un panteón. Este Dios era el creador omnipotente del universo. Pero, crucialmente, este Dios era descrito como amoroso además de justo. El mensaje central del cristianismo era que Dios amaba a la humanidad, tanto que se hizo humano Él mismo en Jesús para salvar a los humanos del castigo que merecían por sus pecados. Esto representaba un cambio teológico masivo. Sí, Dios seguía siendo un juez que castigaba el pecado, pero ahora había un énfasis en el perdón, la redención, la gracia. No estabas atrapado inexorablemente en un sistema donde el error inevitablemente llevaba al castigo. Había un camino de escape a través del arrepentimiento y la fe. Sin embargo, sería ingenuo pensar que el cristianismo primitivo simplemente reemplazó el miedo con amor. El Nuevo Testamento está repleto de advertencias sobre el castigo divino.
El infierno, descrito en términos vívidos de fuego eterno y tortura sin fin, se convirtió en el castigo último para los pecadores no arrepentidos. En muchos sentidos, el cristianismo intensificó el miedo al castigo eterno, porque ahora no era solo cuestión de sufrimiento en esta vida, sino de tormento eterno después de la muerte. San Agustín, escribiendo en el siglo V después de Cristo, desarrolló la doctrina del pecado original. Toda la humanidad había heredado la culpa del pecado de Adán. Incluso los bebés no bautizados eran merecedores del infierno, aunque Agustín esperaba que sufrieran solo el castigo más leve allí. Esta fue una teología del castigo colectivo heredado llevado a su conclusión lógica extrema. Durante la Edad Media, el miedo al castigo divino no disminuyó, sino que tomó nuevas formas. La Iglesia Católica desarrolló un elaborado sistema de penitencias, indulgencias y purgatorio. El purgatorio, en particular, representaba una innovación teológica significativa, un reino temporal de castigo y purificación donde las almas podrían eventualmente ser limpiadas de pecados menores antes de entrar al cielo. Esto proporcionaba cierto consuelo, la idea de que no todo pecado llevaba a la condenación eterna, pero también extendía el reino del castigo divino más allá de esta vida. Y la Iglesia podía influir en la duración de tu estancia en el purgatorio a través del sistema de indulgencias, otorgando a la institución un poder inmenso. Las representaciones medievales del juicio final y el infierno eran aterradoramente vívidas. Los frescos en las paredes de las iglesias mostraban demonios torturando a los condenados con creatividad sádica. El propósito era claro: mantener a la población en el miedo piadoso. Los sermones del fuego y azufre de los predicadores medievales rivalizaban con cualquier cosa de la antigua religión en su capacidad de aterrorizar. San Bernardino de Siena, en el siglo XV, predicaba sermones que duraban horas describiendo los tormentos del infierno con detalle gráfico. Las multitudes lloraban, gritaban, se desmayaban. Sin embargo, las semillas del cambio estaban siendo sembradas. El Renacimiento trajo un renovado interés en los textos antiguos, particularmente en la filosofía griega y romana. Los humanistas comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre la teología medieval. Si Platón y Aristóteles, usando solo la razón natural sin revelación divina, habían alcanzado tanta sabiduría moral, ¿qué decía eso sobre la supuesta depravación de la humanidad no redimida? La imprenta, inventada alrededor del año 1440, cambió todo. Los textos bíblicos, previamente disponibles solo en latín y controlados por el clero, comenzaron a circular en lenguas vernáculas. Las personas comunes podían leer las escrituras ellas mismas e interpretar por sí mismas. La Reforma protestante del siglo XVI fue parcialmente una rebelión contra el sistema católico de castigo mediado. Martín Lutero argumentó que la salvación no venía a través de rituales de la Iglesia, indulgencias o penitencias, sino solo a través de la fe. El miedo al castigo divino no desapareció, pero la capacidad de la Iglesia institucional para explotar ese miedo fue desafiada. Sin embargo, algunos protestantes desarrollaron teologías que eran, si acaso, aún más aterradores que el catolicismo. La doctrina calvinista de la predestinación enseñaba que Dios había preelegido quién sería salvado y quién condenado antes de la creación del mundo. Nada que hicieras podía cambiar tu destino. Esto creaba una ansiedad religiosa de un tipo diferente. Nunca sabías con certeza si estabas entre los elegidos o los condenados. El verdadero cambio vino con la Ilustración de los siglos XVII y XVIII. Los filósofos ilustrados argumentaban que la razón, no la tradición religiosa, debía ser la base del conocimiento. El método científico proporcionaba explicaciones naturales para fenómenos que previamente se atribuían a la intervención divina.
Isaac Newton demostró que los movimientos de los planetas seguían leyes matemáticas precisas. No eran dioses cruzando el cielo, eran cuerpos físicos obedeciendo la gravedad. Los relámpagos no eran armas de Zeus o manifestaciones de la ira de Dios, eran descargas eléctricas que podían entenderse y eventualmente controlarse. A medida que más y más del mundo natural recibía explicaciones naturales, el espacio para la intervención divina directa se reducía. Este proceso, llamado el desencantamiento del mundo por el sociólogo Max Weber, cambió fundamentalmente la relación humana con lo divino. El deísmo, popular entre muchos pensadores ilustrados, incluyendo varios de los padres fundadores estadounidenses, enseñaba que Dios había creado el universo con sus leyes naturales y luego lo dejó funcionar solo, sin intervención adicional. Dios era como un relojero que construye un mecanismo perfectamente funcional y luego lo deja funcionar. No había milagros, no había castigos divinos directos. La moralidad era una cuestión de razón natural, no de mandato divino. Para el siglo XIX, el estudio crítico de la Biblia y otros textos religiosos se había convertido en una disciplina académica. Los académicos demostraron que muchos textos sagrados tenían múltiples autores, habían sido editados durante siglos y contenían contradicciones y elementos míticos similares a otras tradiciones antiguas. Esto socavó la autoridad de las escrituras religiosas para muchas personas educadas. Charles Darwin publicó El origen de las especies en 1859, proporcionando una explicación natural para la diversidad de la vida que no requería creación divina directa. Esto desafió fundamentalmente las lecturas literales de los textos de creación religiosa. Sigmund Freud y otros psicólogos comenzaron a analizar la creencia religiosa en sí misma como un fenómeno psicológico. Freud argumentaba que Dios era una proyección del Padre humano, amplificado al tamaño cósmico. La religión era una neurosis colectiva, una forma de que la humanidad lidiara con su miedo a la muerte y su sentimiento de impotencia ante un universo indiferente. Para el siglo XX, en muchas sociedades occidentales, el miedo al castigo divino inmediato había disminuido dramáticamente. Las encuestas muestran que mientras muchas personas todavía se identifican como religiosas, relativamente pocas en las sociedades desarrolladas viven con el miedo constante al castigo divino que caracterizaba el mundo antiguo. Varios factores contribuyeron a este cambio. Las sociedades industrializadas modernas proporcionaban explicaciones naturales para la mayoría de los fenómenos. Las instituciones seculares, Estado de Derecho, ciencia médica, seguros, proporcionaban seguridades que anteriormente solo podían buscarse a través de la religión. La educación universal exponía a las personas a múltiples tradiciones religiosas, llevando a muchos a adoptar una perspectiva más relativista. Pero sería un error concluir que el fenómeno ha desaparecido completamente. En muchas partes del mundo la creencia en el castigo divino directo sigue siendo fuerte. Incluso en sociedades seculares, los estudios psicológicos muestran que durante crisis personales, enfermedad, tragedia, muchas personas regresan a patrones de pensamiento antiguos, preguntándose, ¿qué hice para merecer esto? La estructura cognitiva que evolucionó durante milenios, la que buscaba explicaciones intencionales para el sufrimiento, que veía patrones morales en eventos aleatorios, no desaparece simplemente porque la ciencia proporcione explicaciones alternativas. Está profundamente arraigada en la forma en que nuestros cerebros procesan el mundo. Y así, queridos oyentes nocturnos, llegamos al final de nuestro viaje a través de uno de los aspectos más profundos y aterradores de la experiencia humana antigua, la vida bajo la mirada constante de dioses castigadores. Hemos viajado desde los zigurats de Sumeria hasta los templos de Atenas, desde las pirámides de Egipto hasta las salas de Valhalla.
Hemos visto cómo civilizaciones de todo el mundo, independientes en su desarrollo, convergieron en sistemas notablemente similares de creencia religiosa dominada por el miedo al castigo divino. Hemos explorado los mecanismos arquitectónicos, rituales, sociales, psicológicos, que mantenían este miedo vivo en la conciencia colectiva durante milenios. Hemos visto cómo el castigo no era solo individual, sino colectivo, cómo las transgresiones de uno podían traer desastres sobre muchos, creando presión social inmensa para la conformidad religiosa. Hemos examinado la experiencia interna de vivir con este miedo, la carga cognitiva constante de intentar navegar un universo donde cada acción tenía implicaciones espirituales, donde lo sagrado y lo profano estaban inextricablemente entrelazados, donde no existía un espacio verdaderamente secular. Y finalmente, hemos trazado cómo, durante siglos de desarrollo filosófico, teológico y científico, este sistema de creencia gradualmente se transformó, al menos en algunas sociedades, en algo diferente. Algo donde el terror ya no es el componente dominante de la experiencia religiosa. Pero, ¿qué relevancia tiene todo esto para nosotros hoy? En esta noche del año 2025, cuando la mayoría de nosotros no vivimos con miedo a Zeus, Baal o Quetzalcóatl, ¿por qué debería importarnos cómo nuestros antepasados experimentaron lo divino? Creo que hay varias razones profundas por las que esta historia sigue siendo importante. Primero, nos ayuda a comprender la religión contemporánea en contexto. Cuando vemos debates religiosos modernos sobre temas como el infierno, el pecado, el castigo divino, estamos viendo la continuación de conversaciones que han estado ocurriendo durante miles de años. Estas no son preguntas nuevas. Son las preguntas más antiguas de la humanidad, simplemente formuladas en lenguaje moderno. Segundo, nos ayuda a entender por qué la religión ha sido tan poderosa a lo largo de la historia humana. No era simplemente un conjunto de creencias abstractas, era un sistema que proporcionaba explicaciones para el sufrimiento, estructura para el comportamiento moral, cohesión social y sí, control sobre las poblaciones. El miedo al castigo divino era una herramienta de gobernanza increíblemente efectiva. Tercero, nos recuerda la tremenda valentía que ha requerido, a lo largo de la historia, desafiar las ortodoxias religiosas. Los filósofos que cuestionaron los mitos tradicionales, los científicos que propusieron explicaciones naturales para fenómenos supuestamente divinos, los reformadores que desafiaron el poder de las instituciones religiosas establecidas, todos estos individuos enfrentaron no solo oposición intelectual, sino amenazas genuinas a su seguridad, porque se les veía como peligrosos, tanto para la sociedad como para las almas individuales. Cuarto, nos ayuda a apreciar las libertades que muchos de nosotros damos por sentadas. La libertad de pensamiento, la libertad de expresar escepticismo religioso, la libertad de vivir sin el miedo constante al castigo sobrenatural. Estas son logros históricos relativamente recientes y precarios. No son naturales o inevitables. Son el resultado de siglos de lucha. Y finalmente, creo que esta historia nos ayuda a desarrollar empatía tanto por nuestros antepasados como por aquellos en el mundo contemporáneo que todavía viven bajo sistemas religiosos dominados por el miedo. Es fácil, desde nuestra perspectiva moderna, ver tales creencias como simplemente superstición ignorante. Pero cuando entendemos el contexto completo, cuando vemos cuán profundamente arraigadas estaban estas ideas en cada aspecto de la vida antigua, cuando reconocemos la sofisticación intelectual de los sistemas filosóficos y teológicos que las apoyaban, desarrollamos una apreciación más profunda de la complejidad de la experiencia humana. Los antiguos no eran tontos, no estaban menos inteligentes que nosotros.
Trabajaban con el conocimiento y las herramientas conceptuales disponibles para ellos, tratando de dar sentido a un mundo que era a menudo cruel, caprichoso e inexplicable. Los dioses castigadores proporcionaban una narrativa que hacía que el sufrimiento pareciera significativo en lugar de aleatorio, que prometía que la justicia finalmente prevalecería incluso si no podías verla en esta vida, que proporcionaba rituales concretos que podías realizar para sentir que tenías algo de control sobre tu destino. Que eventualmente hayamos desarrollado sistemas alternativos, explicaciones científicas, apoyo social secular, que proporcionan muchas de las mismas funciones sin requerir creencia en lo sobrenatural, no hace que nuestros antepasados sean inferiores. Simplemente significa que hemos tenido la ventaja de milenios de acumulación de conocimiento sobre los cuales construir, y tal vez, humildemente, deberíamos reconocer que nuestra propia época tiene sus propias cegueras, sus propias creencias que generaciones futuras verán como supersticiosas o ingenuas. El progreso no es lineal. El conocimiento no es completo. Siempre hay más que aprender, más que cuestionar, más que comprender. Entonces, queridos amigos de Somnialis, mientras esta noche llega a su fin, me pregunto qué resonó más con ustedes en esta historia. ¿Fue el poder puro de la arquitectura monumental? ¿Esos templos y zigurats diseñados para hacer que los humanos se sintieran pequeños? ¿Fue la complejidad de los sistemas rituales? ¿La elaborada red de observancias diseñada para mantener a las poblaciones en constante alerta religiosa? ¿Fue la psicología del miedo? ¿La experiencia interna de vivir bajo vigilancia divina constante? ¿O fue el largo y lento proceso de transformación? ¿Cómo la humanidad gradualmente, dolorosamente, desarrolló nuevas formas de entender su lugar en el cosmos? Déjanos saber en los comentarios. Y si hay temas específicos relacionados que les gustaría que exploráramos en futuros episodios, háganoslo saber también. Quizás una inmersión más profunda en una cultura específica o una exploración de cómo otras tradiciones religiosas, como el budismo o el confucianismo, abordaron la cuestión del sufrimiento y el castigo divino de manera diferente. O tal vez una mirada a las brujas, los herejes y otros chivos expiatorios culpados de atraer el castigo divino. Las posibilidades son infinitas. Mientras tanto, si aún no lo has hecho, considera suscribirte a Somnialis. Somos más que solo un canal. Somos una comunidad de noctámbulos curiosos, de amantes de la historia, de aquellos que encuentran en la quietud de la noche el mejor momento para reflexionar sobre las grandes preguntas de la existencia humana. Cada semana traemos una nueva historia, un nuevo viaje al pasado, un nuevo ángulo sobre la experiencia humana. Y ahora es hora de que me despida. Es tarde. Las estrellas que nuestros antepasados miraban con reverencia y miedo siguen brillando sobre nosotros, aunque ahora entendemos que son bolas de gas ardiente a distancias inimaginables en lugar de manifestaciones de deidades caprichosas. Sin embargo, conservan su belleza, su misterio, su capacidad de hacernos sentir pequeños ante la inmensidad del cosmos. Mientras te deslizas hacia el sueño, no temas a los antiguos dioses. Han perdido su poder sobre nosotros, pero quizás puedas apreciarlos de una nueva manera, no como amenazas, sino como ventanas al mundo interior de nuestros antepasados, como monumentos a la imaginación humana, la creatividad humana, el eterno impulso humano de encontrar significado en el misterio. Que tus sueños esta noche sean pacíficos, sin plagas o castigos divinos. Que despiertes mañana renovado, con una apreciación más profunda del largo camino que la humanidad ha recorrido desde aquellas noches antiguas, cuando cada trueno era la voz de un dios enojado. Hasta la próxima vez. Esto es Somnialis. Buenas noches, viajeros del tiempo, y dulces sueños.